iniciar la grabación. Listo, ya inicié con la grabación. Eh, entonces, segundo paso, aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces la empezamos a utilizar. Esto va a ser algo muy mecánico. Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff para la malla uno. Entonces, la malla uno ya dijimos que es. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que la sumatoria de tensiones de K igual a uno hasta K igual a N tiene que ser igual a cero. Eso es lo que me está diciendo ahí las leyes de Kirchhoff. Profe, una Listo, preguntita. señor. Bueno, el primer paso que debemos hacer es identificar las mallas. Sí, señor. En este caso, son dos mallas las que identificamos que la nombramos con I1 e I2. Sí, señor. Pero me surge la inquietud de que pues habíamos dicho que habían tres mallas y solo estamos nombrando dos. Sí, señor. Entonces solamente vamos a nombrar estas mallas pequeñas. La grande no la vamos a utilizar. Pero Pero no sí las es vamos a utilizar en este caso o si es necesario identificarlas para otros casos. exactamente. En el caso particular de este circuito solamente vamos a utilizar estas dos. Pero puede surgir el caso particular donde necesitemos también utilizar la grande que se llama también la supermalla. Si ustedes van y miran ahí el libro, hay ejercicios donde hay que resolver también utilizando la malla grande. En este caso particular, solamente vamos a utilizar estas dos. Listo, Profe, profe. ¿Dónde utilizamos la otra? La supermalla, cuando hayan fuentes de corriente. Acá tenemos solamente fuentes de tensión. Podría surgir podría surgir ¿qué pasó con esto? El ejercicio donde hayan fuentes de corriente, fuentes de este tipo. Estamos haciendo vea, de este tipo. Acá de pronto sí tendríamos que utilizar el concepto de supermalla o de supernodo. Pero ya nos toca primero ir de menos a más, ¿sí? Porque estos ejercicios son un poco más complejos. Bueno, profe, gracias. Ujú. Esto que vemos acá es una fuente de corriente que surge de la transformación de una fuente de tensión. Pero vamos de menos a más. profe, y una pregunta teniendo en cuenta lo que dijo el compañero. Señor, Este, si vamos a utilizar nomás las dos mallas, ¿las tomaríamos con o sea, la potencia, el voltaje de una sola de las baterías o independiente cada malla? O sea, una de las de 9 y una de las de 12. listo, ya vamos a ver cómo se hace. Ya le voy a responder la pregunta acá haciendo el ejercicio. Entonces sumamos acá en la malla uno. La malla uno es la de la izquierda, la que está acá en la fuente de 12 voltios. Como es una sumatoria de tensiones, pues yo sumo tensiones. ¿Cuál es la primera? Parto de la fuente, que es de 12 voltios. Hay que observar que como en la dirección de la corriente, habíamos dicho que teníamos que tener especial cuidado con eso. Entonces vea que la corriente va en este sentido, a favor de las manecillas del reloj. Cuando entra a la fuente la corriente, entra por el lado Negativo. negativo, entonces me toca tener eso en cuenta. Cuando continúe acá la trayectoria, el siguiente elemento, siempre esas resistencias las polarizo positivamente. Entonces sigue así esta trayectoria. Entra por el negativo, llega a la resistencia de 330, positivo, pero esto no es una tensión. O sea, no puedo sumar peras con manzanas. ¿Qué le falta a esa resistencia para convertirse en una tensión? La corriente. ¿Cuál corriente? La corriente I1. Entonces fíjese que acá está la ley de Ohm, que era lo que nos decía ahí en el algoritmo. ¿Ve? Utilice la ley de Ohm. ¿Ve? Aplique la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los enlaces. Use la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de corrientes de lazo. Entonces, Profe, esto ya es una tensión porque es I por R. ¿Sí? sí, profe, ese
330 es de la resistencia, el valor de la resistencia, Sí, señor. pero no puedo sumar ohmios como voltios. Entonces aplicó la ley de Ohm para poder obtener voltios. Sí, señor. ¿Cierto? Exactamente. Por eso es que tenemos ya que tener en la cabeza la ley de Ohm. Claro. Listo, continuamos la trayectoria. A ver, 330. ¿Cuál sigue? 510, profe. Entonces pongo 510 y multiplico por qué corriente. Ahí hay dos corrientes, vea, una que entra acá por la parte superior y otra que sale. Entonces tengo que poner ambas. Como estoy analizando la malla 1, pongo primero corriente I1 y le resto la corriente I2. Continúo la trayectoria y me queda la de 100. Bueno, ahí no debía haber puesto ohmios porque no he puesto ohmios. 100 Profe, una por la preguntita. corriente I1. Señor, ¿Por qué en este caso decidimos colocar la corriente I1 menos la I2 y no la I2 menos la I1? listo, entonces es cuestión acá de relatividad. Porque la I1 Es relativo a la malla donde yo esté ubicado. Si yo estoy analizando la malla 1, siempre voy a poner esa corriente I1 positiva. ¿Listo? Cuando estemos en la malla 2, va a suceder lo contrario. Ya vamos a ver. Listo, entonces, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto tiene que Cero, dar esa sumatoria? cero, Cero. cero. Listo. Acá, ¿qué me resta? Organizar los términos. Entonces busco acá los que tengan I1 y los sumo. Entonces sería 330 más 510, 840 más 940, 100, 940. 940 y 1. Menos, porque vea, menos por más da menos, 510 por I2. En electricidad, fundamental el tema de los signos. Y eso es igual a 12 porque el 12 está negativo, pasa al otro lado del igual como positivo. Positivo. Y esta es la ecuación 1. Profe, Esa, una pregunta. esa ecuación la podemos resolver. Sí, ¿qué No, pregunta? ahí no conocemos ni uno ni I2. Exactamente, son incógnitas. No tenemos ni idea cuánto vale. Precisamente para eso estamos formando este sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Entonces, necesitamos, como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para tener un sistema 2 por 2. Ahí, Entonces, ¿de dónde va a salir la otra ecuación? de la otra La malla. segunda malla. De la segunda malla. Vamos a ponerla por acá. Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff para la malla 2. Profe, una consultica. Señor, En el paso anterior, cuando obtuvimos la ecuación 1, ahí donde tiene parado el pulsor de los 510 por I2, ¿en qué momento desarrollamos 510 por I1? cuando sumamos el factor de I1, entonces acá teníamos I1, fíjese que acá tenemos 510 I1, pero también tenemos 510 I2, que es esto de acá, ¿sí? Ahí están, por eso está esto factorizado, para eso son esos paréntesis. Ya entendí. Entonces, 940 I1 salió sobre la suma de los dos I1. Sí, señor, de los tres, porque hay 330, 510 y 100. Sí, profe, gracias. Listo, entonces hacemos lo propio con la malla 2. Usted puede arrancar desde donde quiera. A mí me gusta arrancar desde la fuente. Usted puede ir y arrancar acá desde 510, 220, desde donde sea, tiene que dar lo mismo. Entonces, acá cómo viene la corriente, ¿por dónde entra? ¿Por el positivo o por el negativo? Positivo. Positivo. Entonces empezamos 9 más, continúa acá la de 220 por I2, ya estamos en la malla 2, I2.
Continuamos a la de 510, vea, siguiendo esta trayectoria. Entonces, más 510 y 2, porque ahora estoy relativo a la malla 2. Vea que acá fue I1 menos I2, ahora es I2 menos I1. Continúo a la de 470 por I2. ¿Y eso es igual a cuánto? A cero. 0. Y hacemos lo mismo, simplemente organizamos los términos. Entonces busco el I1. ¿Dónde está? Vea, I1 es factor de quién? De 510, con el negativo. Vea. Importante el tema de los signos. Entonces me da menos 510 I1 más, busco los I2. Tenemos I 220, 510 y 470. Eso nos da 730, 800, 1200. 1200, 1200 y 2 igual a menos 9. El 9 está positivo, pasa a negativo. Acá acabo de dar cuenta que cometí un error. Acá es I1. I1. Y ahí tenemos la ecuación 2. Es decir, acabamos de armar un sistema 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Como tenemos un sistema 2 por 2, pues lo organizamos como tal. Ustedes se acuerdan allá del álgebra de Baldor, donde le salían estos ejercicios, ¿se acuerdan? Pero era en vez de I1 le salía X y Y, que le salían 50 ejercicios iguales. Por eso esa álgebra como que casi no la quieren los profes de matemáticas porque es muy monótona, muy repetidos los ejercicios. ¿Sí se acuerdan de ese libro o no? Sí, señor, ya ni lo utilizan. Ajá. La deuda de verdad, sí, profe. Esto es un sistema 2 por 2. ¿Y se acuerdan que allá en el álgebra de Baldor nos mostraban diferentes métodos? ¿Cuáles eran esos métodos? Igualación, Igualación, sustitución, sustitución, reducción, determinantes único uno. determinantes. Claro, uno en el colegio le explicaban eso y uno, pero ¿para qué sirve eso? O ni siquiera se preguntaba uno si no. Empezaba ahí como un loro a hacer eso de una manera mecánica, muy mecánica, sin saber para qué se utilizaba. Y vea que acá ya le encontramos para qué sirve. Determinantes, el método de Kramer, el de la matriz inversa. Entonces ahí, ¿qué concluimos de eso? Que la electricidad está muy ligada a las matemáticas. ¿Ve? ¿Y estas matemáticas de qué? De noveno. Esto que hicimos acá de factorizar es matemáticas de qué? De séptimo. Entonces nos toca, digamos, los que quieren seguir estudiando ya programas más avanzados a nivel técnico, tecnológico, de ingeniería, ponerse pilas con esto. Esto nunca va a pasar de moda. Por más que avance la tecnología, usted siempre tiene que tener el concepto para usted poder darle órdenes a la máquina y no que la máquina le diga lo que usted tiene que hacer. De todos estos métodos, ¿cuál utilizarían ustedes? ¿Cuál se le hace el más fácil? Una consultica antes de pasar a utilizar el método. Si yo, bueno, en este caso, le dimos un sentido inicial a la corriente, a las dos mallas, ¿cierto? Sí, señor. Pero le hubiéramos dado otro sentido, por ejemplo, del negativo desde los primeros 12 voltios, que si hubiera salido por ahí, los resultados de la ecuación al final va a dar lo mismo. Sí, señor, tiene que dar lo mismo. Pero ¿qué va a pasar? Que ya las ecuaciones no son estas mismas, sino son otras. Exacto. Puede cambiar acá el signo.
pero sí es válido lo que usted dice. Usted puede poner ambas a la izquierda, ambas a la derecha, como es este caso. Puede poner la de la izquierda hacia la derecha, la de la derecha hacia la izquierda. Puede poner la de la izquierda hacia la derecha y la de la derecha hacia la izquierda, o sea, cambiándolas como usted quiera. O sea, ¿cuántas posibilidades tenemos? ¿Cinco? Una, dos, no, cuatro posibilidades. Cuatro. Sí, con las cuatro posibilidades tiene que dar lo mismo. Es que eso es lo bonito de los métodos que siempre utilicemos. Las respuestas sí no pueden cambiar. El orden de los factores no No altera su en momento. absoluto. Una consultica y bueno, decidimos darle esa orientación a las corrientes. Yo puedo decidir o se puede decir que la primera corriente va en ese sentido y la segunda en sentido contrario, o al yo decir eso estoy diciendo que la segunda corriente está partiendo desde la otra fuente de alimentación. Entonces, esta corriente la dibujamos de esta manera. ¿Para qué? Para utilizar el algoritmo, tal como nos dicen ahí, de una manera muy mecánica. Por eso les digo que esto es muy mecánico. Esta es la manera con la que me parece más fácil explicarlo. Pero lo que dice el compañero tiene mucha lógica y también se puede hacer. Fíjese que la corriente I1 está saliendo del positivo, de la fuente, que es lo que hemos trabajado todo el tiempo. Y esta I2 está haciendo lo contrario. Entonces yo diría, mejor la dibujo tal y como es, hacia la izquierda, porque esta corriente está saliendo de la fuente de 9 voltios. Cuando yo haga ese procedimiento, ya acá no puede decir I1 menos I2, sino tengo que decir I1 más I2, porque ambas estarían entrando a la resistencia de 510. Entonces, todo esto en ambas ecuaciones me va a cambiar, porque sería una suma. ¿Sí ve? Cuando lleguemos acá a estas dos ecuaciones, ya algunos de estos signos habrán cambiado. Pero volvemos a lo mismo, tiene que darlo igual. Entonces, usted la plantea desde el principio o la plantea como usted quiera. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a resolver esto. Bueno, habíamos preguntado que cuál de estas utilizaríamos. Igualación, sustitución, reducción, determinantes, Kramer, matriz inversa. Igualación. O sustitución. Listo. Entonces, las personas que quieran acordarse de estos métodos, ahí están las ecuaciones para que vayan y lo hagan. Ahorita, como el objetivo del curso no es ir a repasar el álgebra de noveno, sino resolver acá esto eléctricamente, entonces vamos a utilizar la de la matriz inversa y vamos a utilizar pues la calculadora y vamos a utilizar cualquier otra herramienta computacional que se nos facilite. Entonces lo podemos hacer en MATLAB, lo podemos hacer en Excel, lo podemos hacer en la calculadora, que es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo con estos dos, calculadora. Lo podemos hacer con inteligencia artificial de todas las aplicaciones que haya, que usted llegue y le entregue una foto y le diga, resuélvame eso. Válido. Hay que utilizar la tecnología, ¿no? Entonces vamos a hacerlo acá en un paso intermedio. Ni lo vamos a hacer a mano, ni lo vamos a hacer con IA, sino lo vamos a hacer con el Excel y con la calculadora, que era lo que hacíamos a la antigüita, utilizando la calculadora. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo, hagámoslo primero acá con el Excel. Entonces acá yo como estoy utilizando una cuenta de Google, pues tenemos acá no el Excel, sino unas hojas de cálculo, pero es prácticamente lo mismo. Esas son herramientas gratuitas. Entonces simplemente ir a escribir esa ecuación. Es que la tenemos. Bueno, para utilizar este método de la matriz inversa tenemos que armar una matriz, pero fíjese que la matriz es muy sencilla. A esa matriz está conformada por estos factores, que es 940, la otra es menos 510
Muy importante el tema de los signos. Y vamos a tener acá otra matriz independiente o un vector que va a ser el de 12, que son estos 12 voltios de acá. Y luego escribimos horizontalmente lo mismo. Tenemos menos 510, luego tenemos 1200 y tenemos la de menos 9. A estas matrices generalmente usted les pone un nombre. A esta la vamos a llamar la matriz A y a esta la vamos a llamar la matriz B. Y para sacar el resultado, le sacamos la inversa a la matriz 1, a la matriz cuadrada, y la multiplicamos por la matriz B. Esto se puede hacer a mano, sacar esa inversa. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con la herramienta computacional. Entonces vamos acá y escribimos esos valores, que son 940, vea lo fácil que es, menos 510, menos 510 y 1200. Y por acá al lado escribimos la otra que es 12 y menos 9. Como el Excel está basado en matrices, pues él puede resolver esto muy fácil. Entonces usted viene acá, escribe una fórmula, busca matriz inversa, MINT. Es esta de acá, matriz inversa. Él le va explicando, ¿ve? Inverso multiplicativo de una matriz cuadrada. Es obligatorio que la matriz sea cuadrada para poder sacarle el inverso. Y le muestra cómo va a ir el argumento. Una matriz cuadrada. Entonces ponemos esto de acá y le damos enter. Y ahí ya tenemos la matriz inversa que no nos va a importar. Es un paso intermedio. Venimos acá, escribimos otra fórmula y le damos m de multiplicar y escribimos, no, m de matriz y mult de multiplicar. Entonces ahí nos dice matriz que resulta de multiplicar dos matrices. Entonces matriz 1, coma, matriz 2. Matriz 1 es la matriz inversa. Escribimos la coma, matriz 2, que es este vector de acá. Y le damos enter. Y ahí ya nos da el resultado. Entonces nos dice que la corriente I1 es de 0.0113 amperios. Pasado a miliamperios, ¿cuánto sería? 11. 11.3 miliamperios. Vamos a anotar por acá las respuestas. Entonces, corriente I1, 11.3 miliamperios. Y corriente I2, corriente I2, ¿dónde estábamos? Por acá. Corriente I2 es menos 0.00269, que en miliamperios sería ¿cuánto? Corremos el punto, 1, 2, 3, sería 2.7 aproximando acá miliamperios. Negativo, menos 2.7 miliamperios. Ya vamos a analizar esas respuestas. La otra forma es utilizando la calculadora. Entonces usted hace lo mismo con la calculadora. Pone acá, donde dice MTRX, usted mira que se le facilita más. Le saca la inversa, acá le dice a la menos 1, y la multiplica por otra matriz y empieza a llenar los valores. Entonces teníamos 940, le damos acá Enter, menos 510, acá al lado también era menos 510, y abajo era 1200. Y la otra matriz era 12, le damos Enter y menos 9. Y ahí nos da el valor. Lo mismo, vea, 11.3 miliamperios y 2.7 miliamperios negativos. Entonces usted mira cuál método le gusta más o cuál herramienta le gusta más. O también puede escribirlo acá en función lineal, sin utilizar la matriz. Entonces escribe 940x
utilizando estas variables, o sea, utilizando esta notación, 940x menos 510 y, eso igual a 12, ahí le sale el enter, le da enter, menos 510 x, menos o más 1202, 1200, que y2 dijimos que era y, igual a menos 9. Y ahí nuevamente nos da las mismas respuestas, vean, 11.3 milis y 2.7 negativo mili también. Entonces usted mira ahí cómo lo hace. Si alguien tiene tiempo y tiene la voluntad de estudiar, pues va y lo hace con estos métodos. Va y coge otra vez el álgebra de Baldor y lo saca acá a mano. Que también sería bueno. ¿Sí? Siempre es bueno hacer esos ejercicios. Listo, ¿cómo nos fue con eso? Bien, profe, está entendido, pero uno tiene que tener unas bases de álgebra y matemáticas Sí, señor. para... Ujú. Y precisamente esa es la idea, motivarlos a usted, porque yo ya no le voy a enseñar a usted allá, póngase las botas, póngase el casco, póngase los guantes, eso ya es cuestión de cada uno. Usted tiene que complementar ese conocimiento que ya tiene con la base teórica que le va a ayudar a avanzar y a proponer soluciones con mucha más lógica y con mucho más fundamento, sin tanta divagación, porque ahí está el fundamento. Usted puede resolver muchos problemas con toda esta teoría. Les comparto ahí la asistencia. Veámonos a las 9:10. Venimos y montamos esto mismo en el Tinkercad y analizamos la respuesta. Ahí hasta ahora tenemos unos números, pero nos falta analizarlos. ¿Qué nos quiere decir esos números? Nos vemos a las 9:10, ¿listo? Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Gracias. Ahí les pasé ya la asistencia para que la vayan llenando.
Sí, ahí ya estamos grabando, Alexander. Gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos ahora, vamos ahora, ¿qué? ¿Qué habíamos quedado? Bueno, compartamos acá la pantalla. Y vamos a utilizar Tinkercad, profe. Ah, sí, señor, gracias. Pero antes de eso vamos a analizar qué fue lo que hicimos. Porque una cosa es, bueno, tenemos el resultado, tenemos que mirar lo que ustedes estaban diciendo, cómo es el sentido de la corriente, ya eléctricamente hablando. Entonces llegamos a la conclusión de que la corriente I1, eh, de que la corriente I1 iba en este sentido, eso fue lo que dijimos nosotros al principio, ahí como dice el algoritmo, dice asigne las corrientes, pero no le dice cómo las asigna. Entonces todo lo que ustedes dijeron es válido, usted la puede dibujar como usted quiera. Ya de una vez que tengamos la respuesta sí tiene que ser la misma. Entonces, como esta la dibujamos a favor de las manecillas del reloj y preciso coincidió con la convención pasiva de los signos que nos dice que la corriente sale de la fuente por el lado positivo, la respuesta nos dio positiva, es decir, 11.3 miliamperios. Pero vea que acá la dibujamos en contra de esa convención. Dijimos que la corriente está entrando a la fuente. Vamos en contravía de lo que nos dice esa convención pasiva de los signos. Como vamos en contravía, la respuesta matemática nos dice es negativo. Tiene un valor, pero ese valor es negativo. Hemos mirado en los ejercicios que hemos hecho en Tinkercad que cuando conectamos el multímetro y medimos la corriente, muchas veces nos da negativo. Simplemente, ¿qué es lo que me dice eso? Que la corriente no es como yo la estoy pensando, sino va en contravía. Entonces lo mismo pasa acá. ¿Sí estamos? Profe, el sentido de, un ejemplo, si tuviéramos otro ejercicio donde tengamos tres mallas, el sentido de cada corriente está determinado desde el nodo que sale. Si tuviéramos un ejercicio donde tengamos más mallas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vea cómo las dibujan ahí. Todas a favor de las manecillas del reloj, que fue lo que nosotros hicimos, sin importar la fuente. ¿Sí ve cómo las dibujan? Vuelvo a lo mismo, usted la puede dibujar como quiera, pero a la hora de hacer las ecuaciones puede entrar en confusión, le toca pensar más. ¿Cuál es la ventaja de dibujarlas en una sola dirección? Que usted no tiene que pensar, porque ya es un trabajo mecánico. Vea. Esto que hicimos acá es muy mecánico, porque todo va a dar positivo. Vea. Positivo, positivo, positivo. ¿Qué pasa si usted empieza a dibujar las unas para un lado, las otras para el otro? Le toca empezar a tener en cuenta en su mente ese signo. Entonces usted está saturando su cabeza de información que a la larga no le va a servir para nada.
Bueno, sí le sirven estos momentos de que estamos así, en este nivel de aprendizaje, sí le va a servir mucho para usted comprender muy bien cómo es que está el fluido de la energía. Pero ya cuando usted le coja el tiro de esto, lo fácil es hacer lo que nos muestra acá esta convención. Dibujarlas todas hacia mano derecha. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Listo, bien. ¿En qué está? Analizando acá las corrientes. Entonces la pregunta importante. Si a usted le dicen cuánto vale la corriente que pasa por la resistencia de 330 ohmios, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? Para todos es claro que es la misma I1, porque vea, va saliendo por acá, véala, sale de acá y pasa por la primera resistencia. Es la misma I1. Entonces, ¿cuánto vale esa corriente de la resistencia de 330? 11 11 pun- puntos. 11.3, no tiene misterio. Siguiente pregunta, ¿cuánto vale la corriente que pasa por la resistencia de 100 ohmios? ¿Y en qué dirección va? Va en esta dirección, ¿y cuánto vale? Igual 111.3, Ajá. Lo mismo acá, vea. ¿Cuánto vale esta corriente de 470? Independiente de la dirección, 2.7. 2.7 miliamperios. Y la de 220, Vale. Igual listo. Estamos bien. ¿Cuánto vale la corriente que pasa por la resistencia de 510? Por ahí. 14. 14, dice el compañero. ¿Sí? ¿Alguien tiene un valor diferente? Ahí Porque se suman las corrientes, profe. se suman las corrientes. Es decir, sumamos estos dos valores, ¿sí? ¿Cuánto nos da 11.3 miliamperios más menos 2.7? Hay que tener en cuenta el signo. Eso entonces, ¿Cuánto nos da esto? No serían 9. 11.3 menos 2.7. 8.6 mil amperes. 8.6. 8.6 miliamperios. ¿Con cuál de las dos respuestas nos quedamos? ¿14 o 8.6? 8.6. Entonces ahí, profe. 8.6. Sí, pero yo diría que sería esa. ¿Alguien que vote por la de 14? Yo votaría por la de 14, porque acá me están diciendo que la corriente I1 es 11.3 en magnitud, me dice, es 11.3 y yo como la había dibujado correctamente, me salió positivo, quiere decir que está correcta. Entonces entra la resistencia de 510, 11.3 miliamperios por parte de esta fuente. Pero esta I2 yo la dibujé en este sentido. Y lo que me dice la respuesta matemática es no, ese no es el sentido. El sentido es al revés, viene hacia acá. Pero la magnitud no cambia, de 2.7. Entonces, como ambas están entrando, vea,
¿Qué tengo que hacer? Sumarlas. 11.3, pero acá ya, como ya la redibujé, le puedo cambiar el signo. Entonces, al cambiarle el signo, ahora sí me da 14 miliamperios, que es lo que tenemos acá. Ese es el análisis físico, el análisis que yo hago desde el circuito. Pero también puedo hacer un análisis matemático. Yo puedo decir, como acá lo tomé como una resta, entonces puedo decir I1 menos I2, ¿cierto? Entonces ahí me da lo mismo, 11.3 menos 2.7. Menos por menos da más, entonces daría 11.3 más 2.7 y me da los 14. Entonces usted puede analizar los problemas desde diferentes puntos de vista, no solamente desde lo técnico, sino también desde lo empírico, desde lo que sea. Siempre hay que mirar las cosas de diferentes perspectivas. Vamos a mirar acá, entonces rápidamente, la respuesta en el simulador. Entonces ya esto es fácil, ya espero que ustedes le hayan cogido la práctica de esto. De utilizar lo más básico, las herramientas más básicas. Entonces conectamos de tal manera como estaba ahí en el diagrama. Conectamos acá la resistencia del medio. Este ejercicio también, lo que les digo, lo podríamos resolver a través de una herramienta que se llama la superposición. Eso lo miramos más adelante. Y resolvemos este mismo ejercicio. Esta es de 330. Esta del centro es de 510. Esta es de ¿cuánto? No me acuerdo. Esta es de 220. La de abajo izquierda es de 100. Y la otra es de 470. 470 ohmios. Ya esto de los prefijos también me imagino que ya estamos bien. Ya lo hemos repasado. Pico, nano, micro, mili, kilo, mega, giga. ¿Qué significa cada uno de ellos? Tensión 12 voltios. Tensión 9 voltios. Listo. Iniciamos la simulación y verificamos que nos haya dado eso. Entonces ahí tenemos los 11.3 miliamperios y los 2.7 miliamperios. Entonces nos faltaría medir la corriente que pasa por la resistencia del centro. Entonces ponemos acá en función de corriente, ya sabemos cómo se utiliza el multímetro, ya vimos cuál es su principio de funcionamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer para medir esa corriente que pasa por esa resistencia? Abrir el circuito. Exactamente. ¿Dónde lo abro? ¿Arriba o abajo? Cualquiera de los dos. Iba, no. Cualquiera de los dos es la respuesta correcta. Entonces simplemente es introducir el multímetro como si fuera un elemento más del circuito. Ya habíamos dicho que la resistencia del multímetro es muy ¿qué? ¿Grande o pequeña?
Pequeño. Cuando estamos midiendo corriente muy pequeña, para que el circuito no se afecte y sea una resistencia despreciable. Y ahí tenemos los 14 miliamperios. Listo, entonces nuevamente, los que ya hayan cogido la idea, los que ya saben montar esto, bien. Los que de pronto todavía están un poquito flojos, la idea es que vayan, revisen nuevamente la presentación y traten de hacer lo mismo. Esa es la forma correcta. Repetir, repetición. Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí referente al montaje. ¿Estamos bien? Sí, profe, estamos bien, estamos bien. Listo, entonces vamos a mirar otro ejercicio para retomar acá unas ideas importantes. Entonces, hay un método que se llama método de inspección, que va a ser un método más fácil, más cortico, para llegar a las ecuaciones. Sí o sí, pues vamos a tener que plantear unas ecuaciones, pero llegar a esas ecuaciones por este método de inspección va a ser de pronto un poco más sencillo. Entonces vamos a mirar nuevamente el mismo ejercicio y vamos a llegar a la misma respuesta. Profe, una preguntita. Señor, La aplicación de Tinkercad, eh, cuando estamos utilizando las dos fuentes de alimentación, si en el caso yo hubiera utilizado una sola fuente de alimentación con este mismo circuito, la corriente que me aflojaría el, la fuente de alimentación uno, la única que utilicé, sería la del total del circuito. si quitamos esta de 9, Sí. sería un circuito diferente y toda la corriente sería diferente. Lo podríamos reducir. Sí, lo podríamos reducir. No habría que hacer toda esta teoría, sino simplemente podríamos hacer división de tensión o división de corriente llegando a resistencia equivalente. Y esta es de 330 ohms. Entonces necesitamos llegar nuevamente a un sistema de una matriz 2 por 2 multiplicada por un vector 1 por 2 o una matriz 1 por 2. Entonces, para llenar esos datos, simplemente lo hacemos por inspección. Entonces, volvemos y dibujamos acá la corriente. Ya vimos que lo más sencillo es en este sentido. Corriente I1 y corriente I2. Hasta ahí nada ha cambiado. Simplemente empezamos a sumar las resistencias. Por eso se llama matriz de resistencias. Acá en la teoría, acá en el libro, nos hablan de una matriz de resistencias. Acá nos nombran las herramientas que podemos utilizar para encontrar. Y esto que vamos a hacer se llama matriz de resistencia. ¿Cómo sacamos eso por inspección? Simplemente sumar. Entonces tenemos 330 más 510 más 100. Ya vimos que es 940. Eso lo ubicamos acá. 940. Pero hay que restarle algo. 510. Como está la posición de I1 y está la posición de I2, restamos esa de 510. Y la tensión, como la corriente está entrando por el negativo, acá lo pongo positivo. Lo paso al otro lado. Esto es tensión. Y hago lo mismo con la malla 2. Sumo las resistencias. Esto nos da 1200. Acá en esta posición, porque estamos hablando de I2, 1200. Y le resto I1, que sigue siendo 510. Negativo. Eso es negativo.
Entonces esto es menos 510 negativo. Y la tensión, como la corriente entra por el positivo, la paso al otro lado negativo. Y ahí nos ahorramos un trabajo importante, que fue hacer todo este análisis. Y llegamos de una vez a la matriz. ¿Sí? Es más fácil. Evidentemente más fácil. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Listo, entonces en ese orden de ideas vamos a hacer este ejercicio con esa misma lógica. Entonces ahí en ese sistema, ¿cuántas mallas tenemos? Cinco, profe. ¿7? ¿Cuántas mallas? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la grande 9, ¿sí? Sí. Listo, entonces, ¿cuáles vamos a utilizar? Las individuales, las pequeñas. Pero es importante siempre hacer el análisis porque esto lo podríamos hacer con el método que les comentaba de la supermalla. Acá, por ejemplo, cuando hay fuentes de corriente, podemos utilizar supermallas. Entonces, siempre importante identificar cuántas hay. Acá por el momento vamos a utilizar estas pequeñas. Entonces, tenemos 5 mallas. Como tenemos 5 mallas, nos va a salir una matriz como. ¿De cuánto por cuánto? De 5 5 por 5. 5 por por 5. 5. Entonces, esto va a ser I1. Acá vamos a tener I2. Vamos a tener I3, I4 e I5. Va a ser más sencillo. Uno al principio de esos ejercicios y dice, ¿cómo resuelvo eso? Pero vamos a ver que es muy fácil. Entonces acá en esta malla 1 sumamos las resistencias que pertenezcan a esa malla. ¿Cuánto nos daría? 5 y 2, 7 y 2, 9. 9, profe. 9. ¿La pongo dónde? ¿En qué columna? La primera. Porque estamos analizando esa primera columna. Esa primera malla, perdón. ¿Tiene relación la malla 1 con la malla 2 y la malla 3? Sí. ¿Qué relación tienen? La resistencia de 2. Y con la malla 3 también una resistencia de 2. Entonces vengo y busco acá con I1, con la malla 1, con la malla 2 tenemos una resistencia de 2, la voy a poner negativa. En I3 negativa. No tenemos relación ni con I4 ni con I5, pongo 0. Y en cuanto a la fuente de tensión, tenemos acá una tensión de 4 voltios. Entra por el negativo, entonces la pongo positiva, pongo lo contrario. Es decir, 4. Esto es tensión. Continuamos. Vamos a analizar la malla 2. Sumamos las resistencias. 2 más 2, 4. Más 4, 8. Más una 9. Más otra, 10. ¿Dónde la pongo? Y 2, profe. En I2. 10. ¿Tiene relación con I1? Sí. ¿Cuál es la relación? 2. O sea, pongo menos 2. ¿Tiene relación con I3? Sí. ¿Cuál? 4. O sea, pongo menos 4. Profe, ¿Tiene, una pregunta.
¿Tiene relación con I4? Sí. ¿Cuál es la relación? 1. ¿Tiene relación con I5? Sí, véala acá. Tuvo relación con todas. Entonces queda -1. En cuanto a la tensión, vea, hay dos fuentes. -10 más 4, ¿cuánto me da? 6. ¿Cuánto es -10 más 4? Menos, Sí. menos 6. Menos Menos 6. 14. No, ojo con esas operaciones. Menos 10 Menos más 4. 6. Menos 6. Como la pasa al otro lado, Menos 6, sí. 6 positivo. Ojo con el signo, porque si usted llega y le pone acá menos, esto ya no le va a dar. Una preguntita. Señor, Ahí se difiere en el que la relación entre una malla y la otra, el valor de la resistencia, yo lo tome negativo. O sea, ¿por qué deduzco eso? lo deducimos de acá, de todo este análisis que hicimos, del análisis de la corriente. Y claro, cuando estaban inventando esto se dieron cuenta que esto era mecánico. Esto es muy mecánico, no hay que pensar tanto. Entonces dijeron, no, esto siempre da positivo en el análisis de la malla donde estoy y lo demás lo tomo como negativo. Entonces volvemos al punto. Todo lo que yo hago en esta malla, en la malla 2 que es la que estamos analizando, lo tomo como positivo, que nos dio 10 positivo. Véalo. Solamente en I2. Y en I1, I3, I4 y 5 lo tomo como negativo. Todo negativo, vean. Excepto la tensión, porque la tensión sí me toca mirar si sumo o resto, vean. Acá me tocó restar. -10 más 4, hacer una resta de número negativo con un número positivo, me da -6. Como me da -6, lo pongo acá en este vector positivo. Pero es muy mecánico. Ya de tanto hacer este análisis, por eso les mostré este análisis y siempre en los libros nos muestran primero este análisis y después sí nos dan el atajo. Nos dice, bueno, ya como usted entendió esto, no lo haga, porque usted ya lo entendió. Ya se va a lo directo, a sacar de una vez la matriz. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo. Vamos ahora con la malla 3. ¿Cuánto nos da la resistencia en la malla 3? Sáquenla ustedes. Vean la malla. 9. 9. 9. Exactamente. 9. Estamos bien. ¿Dónde la pongo? En la malla 3. En I3. Y los otros valores obligatoriamente me van a dar negativos, porque como estamos hablando de resistencia, son valores que son siempre positivos. ¿Listo? Entonces siempre nos va a dar negativo desde el punto de vista de esa matriz. Con I1, entonces, ¿cuál pongo? Menos, Menos 2. menos Menos 2. 2. En I2, Menos 4. menos Menos 4, 4. siempre negativo. Con I4, ve I4 dónde está. 0. 0, no tiene ninguna relación. Y con I5, 0. 0 también. No hay relación de resistencias. 0. ¿Y la tensión de cuánto es? Menos 6, pero entraría positivo 6. Yo creo que se suman, profe. Qué pena no verla. Volvamos a esta malla, vea. Entra por el negativo, sería -10 más 4 menos 6. Haga el mismo ejercicio acá. Vea cómo va la corriente y vea la polaridad de la fuente. Sería entonces más 12 menos 6.
Exactamente. Más 12 menos 6, ¿qué cuánto nos da? 6. 6. 6. Es decir, que le pongo acá 6 o menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6. Listo, ya lo entendieron, ya le cogieron el tiro. Y 4, ¿cuánto me da esa resistencia? 8 ohmios, profe. 8 ohmios. Entonces vengo acá a la columna de I4 y pongo 8. Y lo otro me va a dar todo negativo. Con I2, perdón, con I1, ¿cuál es la 0. relación? 0. 0. 0. Con I2, 1. 1, Menos 1. menos 1, todo Menos 1. negativo. Con I3, 0. 0. Y con I5, Menos 3. menos 3. Y la tensión es de ¿cuánto? 6 voltios. 0. 0 voltios. 0. De acá no hay fuente. Solo estamos analizando la malla 4, Sí, ¿cierto? señor. Entonces ahí no hay fuente. ¿Qué pongo acá entonces? 0. 0 voltios. 0. Y hacemos lo mismo con la malla 5. Entonces, resistencia, 4. 4. Y empezamos a mirar la relación. ¿Con I1 tiene relación? 0. 0. 0. Con I2, 1. Menos 1. I2 estoy acá, menos 1. Con I3, 0. 0. Y con I4, Menos 3. menos 3. Y la tensión es de 6 voltios. 6. 6 voltios, o sea, la paso, Menos 6. menos 6. Y listo, terminamos. Algo que parecía de pronto complicado, vea que lo hicimos rápido. ¿En cuánto tiempo? En 10 minutos. Profe, una preguntita. Señor, Si en un tramo, en una malla, tengo dos resistencias de seguidas que se comparten entre malla 1 y malla 2, ese resultado, ¿cuál sería? ¿La suma de esos dos resistencias por estar en serie o qué? sí, claro, si usted acá le ponen 2 y acá al lado le ponen una de 5, ¿de cuánto sería esa resistencia? De 7. De 7. Y si le ponen acá en paralelo una de 2, ¿de cuánto sería esa resistencia? La suma sobre el producto. Exactamente. Entonces tiene que mirar si está en serie o está en paralelo. O sea que, como conclusión de esa pregunta que acabo de hacer, cuando comparten dos o más resistencias, las mallas, tengo que simplificar las resistencias para poder obtener un solo valor que Sí, comparten. sí, señor. Gracias, profe. Listo. Bueno, este ejercicio yo lo saqué acá del libro. ¿Es que estaba? ¿Sí es este? Ah, sí, es este mismo ejercicio. Entonces acá está la explicación para que vayan y lo miren. La idea, bueno, vamos a comparar si nos quedó bien. La idea, el siguiente paso sería, listo, ayúdenme porfa ahí a verificar. Sí, creo que nos quedó bien. Sí, ahí quedó bien. El siguiente paso, ¿cuál es? Que usted vaya, coja ese circuito y lo monte en el Tinkercad y verifique las corrientes, 5 corrientes. Y resuelva
esta matriz. Entonces ya teniendo la matriz, usted va a la calculadora, le saca la inversa a esto, que ya vimos cómo es, le saca la inversa acá a esto y lo multiplica. Esta la llama A inversa por B. Y ahí le va a dar el resultado. Ahorita un compañero estaba diciendo, el orden de los factores no altera el producto. Cuando estamos hablando de matrices, sí altera el producto. Entonces A por B es diferente a B por A, cuando estamos hablando de matrices. También en el contexto de la electricidad, cuando estamos hablando de operaciones como la convolución, que se utiliza mucho en el tema de las comunicaciones para comparar dos señales. Entonces no es lo mismo multiplicar la señal 1 por la señal 2 que la señal 2 por la señal 1. Es diferente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Obviamente esto tiene toda su teoría, toda su cosa, pero esto nos sirve para no arraigarnos tanto a lo que nosotros siempre escuchamos y siempre la gente habla de que el orden de los factores, vea que sí, lo altera, y más en nuestro campo de la electricidad. Entonces, varias cosas de empezar a concluir y a utilizar. Tenemos que ser muy rigurosos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista matemático. Entonces, usted va a tomar estas dos matrices y las va a hacer o por el Excel, que ya vimos cómo es, o por la calculadora. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Profe, pues no sé, tendría que entonces ya sentarme a mirar porque la verdad no me quedó muy claro cómo hacerlo en la calculadora. La calculadora es lo más fácil. Entonces, póngale cuidado. Usted llega acá, viene acá donde dice MTRX y le da ahí. Y ahí le da para llenar la primera matriz. Le da acá al lado y le da a la menos 1. Y eso le da, lo pone a multiplicar por otra matriz. Entonces, esta matriz primera que está elevada a la menos 1 va a ser esta de acá. Usted empieza a llenar esos datos. Fíjese que ya es cuestión de empezar a hacer un trabajo muy mecánico, que es ir a poner a llenar estos datos ahí en la calculadora. ¿Listo? Y acá en el siguiente vector pone estos datos de acá también. Entonces vamos a hacer ese que está fácil, vean. 4, 6 menos 6. Entonces usted le da ahí, vean. 4, le da enter. 6, le da enter. Menos 6. 0 y menos 6. 0 y menos 6. Y acá hacemos la primera columna. Vamos a mirar. 9 menos 2 menos 2. Entonces 9, perdón. Acá usted le da 9. Eso me fue la paloma. Menos 2. Le da enter. Menos 2. Le da enter 0. Le da enter 0. Y pone acá al lado. Y empieza a llenar eso. ¿Sí? Fácil. Menos 2, 10 y menos 4. Menos 2, 10 y menos 4. Y así sucesivamente. Y eso le va a dar un resultado. Y ese resultado tiene que ser lo mismo que lee en el Tinkercad. Entonces en el Tinkercad también está fácil porque vean, solamente son resistencias pequeñas y también las fuentes son pequeñas. Ahí lo podemos hacer perfectamente. Viene usted y lo conecta ahí. Los que quieran hacerlo en la protoboard, mejor, porque practicamos también en la protoboard. Los que hagan esto rápido y quieran seguir trabajando con eso, vean, acá hay otro ejercicio que ahí en el libro también está hecho. Vean. Le dice, por inspección obtenga las ecuaciones de corriente de lazo del circuito. Usted identifica cuáles son las corrientes que hay en común y hace exactamente lo mismo y acá ya tiene la respuesta. Entonces usted primero va y lo hace y después mira la respuesta.
Entonces no hay excusa para no hacer eso. Esto pues no lo vamos a hacer para entregar, sino para que ustedes lo hagan ahí a conciencia. Lo que sí vamos a entregar es la primera actividad, aparte que era mirar el video de la guerra de las corrientes, la siguiente, que era hallar ahí un circuito muy fácil. Ese sí, porfa, entréguenlo. Profe, ¿cuál es la Los que segunda no lo actividad? hayan hecho. Señor, ¿Cuál es la segunda actividad? esa, la que ya todos la entregaron ahí por el grupo, que dice tarea 1. La primera actividad era mirar el video. De resto hay personas que han entregado cosas, pero no era obligatorio, sino porque han tenido la paciencia y el tiempo para hacer esos ejercicios. Nos vemos el martes entonces. Gracias por la participación. Les queda el fin de semana para que le trabajen a eso. Quedo atento ahí al grupo si tienen inquietudes, Listo, profe, muchas que vayan gracias. trabajando. Gracias a ustedes. Gracias, Pop. Listo, que descansen. Nos vemos el martes. Gracias por la participación.